Asistido hoy a esta plática de la red de género. Les recuerdo que el propósito de la red de género es sensibilizar a la comunidad politécnica y esto es a través de pláticas o algunas otras dinámicas que propicien la igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, y agradeciendo al maestro Aldo Vega por el apoyo y también al editor Astron Martínez, por apoyarnos este día con la plática que se impartirá hoy. Es una cátedra sobre masculinidades sin violencia. Y pues bueno, para dar la bienvenida, pues les comento que a nombre de la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, la directora de nuestro centro, pues bueno, damos por iniciada esta actividad. Esperamos que sea de su agrado y pues bueno, solo me gustaría comentarles que el editor Astro Martínez es integrante de un colectivo de Reynosa, el colectivo Divo, que está enfocado en realizar actividades de este tipo, enfocadas en la diversidad, igualdad de género y también conciencia y tecnología. Editor, muchas gracias por acompañarlos. Le cedemos el micrófono para que nos comparta su cátedra. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Astro, gracias por la presentación. Y pues bueno, hoy mi compañero Fernando y yo les vamos a hablar sobre justamente pues todo lo relacionado con género, ciencia y tecnología. Vamos a manejar un acrónimo que es muy importante dentro de la divulgación de la ciencia, que es a lo que nos dedicamos, que es STEM. Entonces, para que lo vayan viendo, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? STEM. Y vamos a hablar de STEM y género. Entonces, pues le cedo la palabra al maestro en ciencias, Fernando Patlán, para que... Sí, bueno, para la plática igual de violencia les preparamos una pequeña presentación. Deja ver si me deja compartirla. Aquí está. Me parece que ya la están viendo por ahí. Entonces, bueno, como les mencionaron, nuestra plática de hoy va a servir para darles una pequeña introducción al tema de masculinidades sin violencia que manejamos acá en nuestra asociación, como mencionaron, Dibu AC. Y bueno, antes que nada, estos son nuestros nombres. Yo soy Fernando Patlán, él es Astron Martínez, como ya nos presentaron. Esta es nuestra página web por si quieren conocer un poco más acerca del trabajo que hacemos. Y este es nuestro correo electrónico por si nos quieren mandar preguntas, etcétera. Entonces, primeramente, para poner un poco en contexto la plática, vamos a retomar una noticia que ha salido en los medios de comunicación más o menos desde abril, mayo aproximadamente, que es esta, que durante todo esto que está pasando de la cuarentena, el cierre de actividades, etcétera, se ha mostrado un incremento en la violencia doméstica, no solamente en México, sino que ha sido un fenómeno, pues, prácticamente universal. Lo hemos visto en otros países de Latinoamérica, lo hemos visto en Europa, lo hemos visto incluso en Asia. Y esto pues ha encendido muchos focos rojos y ha mostrado la necesidad de pues volver a replantearnos, bueno, ¿qué está pasando con este tipo de violencia? Hay diferentes formas de abordarla, diferentes enfoques, diferentes aproximaciones. Y en el caso de esta charla en particular, nos vamos a abocar a uno de los enfoques que nosotros en la asociación trabajamos, que es un enfoque desarrollado por un doctor en ciencias políticas canadiense, que de hecho empezó una campaña que no está tan difundida, pero pues de vez en vez se puede retomar, que es la campaña del listón blanco, que es justamente para hablar de la violencia masculina, pero desde los hombres. Entonces, este investigador se llama Michael Kaufman, y él pues estuvo trabajando mucho tiempo todo este tema, aunque es de Canadá, no solamente lo trabajó ahí, sino que lo estuvo trabajando en distintos países, tanto de Latinoamérica, de Asia, por ejemplo, tiene mucho trabajo también allá, de Europa. Y en sus distintas experiencias, él encontró este modelo que explica bastante bien todo lo que está ocurriendo, que es el llamado modelo de las 7 Ps. Este modelo lo presentó primero en una conferencia que él dio en una de estas simposios que hacía, bueno, sigue haciendo todavía la organización, la ONU, básicamente. Y entonces lo que nos dijo fue esto, que para poder entender la violencia masculina, es decir, la violencia específicamente causada por género,
descartando otros factores, porque como podríamos contemplar, pues bueno, también está el factor económico, está el factor racial, está una serie de factores que podríamos sumar. Sin embargo, justamente aprovechando sus experiencias en otros países, él encontró que estos 7 factores, a los cuales él denominó las 7 Ps, que originalmente están en inglés, por eso algunas de ellas no corresponden a veces al 100, pero ahorita vamos a ver el español, pero son los 7, digamos, pilares de la violencia, exclusivamente viéndola desde el punto de vista del género. Y son lo que vamos a platicarles el día de hoy, porque justamente manejamos de que, bueno, al entender de dónde se genera esta violencia, particularmente desde los hombres, pues podemos empezar a trabajar al respecto. Porque ya del otro lado, pues la teoría feminista ha hecho mucho para hablar del papel de las mujeres, porque ocurren ciertas dinámicas, tanto que les afectan como que ellas ejercen. Sin embargo, esta sería como el otro lado de la moneda, es decir, el trabajo hecho por hombres para poder trabajar justo con nuestro grupo. Entonces, primeramente, él habla del concepto de patriarcado. El sistema patriarcal es este sistema que ha estado de manera, pues, podríamos decir, implícita o subjetiva en la humanidad desde que la civilización se convirtió más organizada. ¿Y qué es lo que hace? Que, pues, hasta cierto punto va a concentrar el poder y las estructuras que están asociadas con el mismo hacia las personas que se han identificado históricamente como hombres. Y además, ¿qué más ha hecho? Ha fomentado el uso de la violencia como una estrategia para poder mantener y producir estas estructuras. Es decir, pues ha mostrado que al ejercer este tipo de violencia, tanto hacia mujeres, tanto hacia entre otros hombres, etcétera, pues la estructura se ha mantenido firme y se ha perpetuado en distintas civilizaciones con distintas modalidades, es decir, a lo mejor no va a ser el mismo aquí en México que en Nueva Zelanda, que en Australia, que en Japón, pero lo que encontró este investigador es que pues es algo que se repite en todos lados y que justamente este sistema, esta forma de organización subjetiva, porque como él menciona, no es algo tangible, algo que puedas decir, ejercido por este presidente o esta figura política, sino que es algo que pues ya está como sistémico, ya está integrado en nuestro ser. ¿Y qué es lo que pasa además? Que bueno, este sistema patriarcal no necesariamente tiene la violencia como un requisito explícito, sino, pasando a la siguiente P, lo tiene como algo implícito. ¿Por qué? Porque la experiencia individual de los hombres que ejercemos violencia puede no girar en torno a su deseo de mantener el poder, sino ser una consecuencia lógica de la percepción de privilegios. El ejemplo clásico, ¿cuál es? De que usualmente cuando un hombre ejerce violencia contra su pareja, ya sea su esposa, su novia, etcétera, lo hace porque él siente culturalmente que esa persona, esa mujer le pertenece. Y al pertenecerle, cuando no está satisfaciendo sus deseos, por ejemplo, haciendo labores domésticas, cumpliendo sus deseos sexuales, etcétera, pues él siente que él tiene su derecho a ejercer violencia para reclamar esos privilegios. ¿Por qué? Porque es una consecuencia lógica. Al hacer que, al tener el sistema patriarcal que pues va a posicionarnos como los que tomamos las decisiones y los que poseemos a las personas hasta cierto punto. Esto porque es muy importante, porque justamente él hablaba en su plática de que hay muchos hombres que dicen, es que yo no, o sea, siempre pensamos como muy extremo, como en casos muy explícitos. Entonces dicen, es que yo nunca he golpeado a mi pareja nada más porque sí, solamente cuando no tiene la cena lista o cuando no llega de la escuela con los niños a tiempo. Y justo lo que él decía, sí, a lo mejor tú no lo haces con el deseo de herir, de destruir conscientemente, pero lo que estás haciendo es que subconscientemente estás reclamando un derecho que crees tener, aunque pues realmente ese derecho solo está como en tu cabeza, por así decirlo. Siguiendo con su investigación, él también encontró la siguiente P, que es el permiso. ¿Y qué es lo que él nos dice aquí? Que la violencia, este tipo de relaciones violentas, no prevalecerían si no existieran en las costumbres sociales, en los códigos legales, la aplicación de la ley e incluso ciertas enseñanzas religiosas que nos van dando permisos, ya sean explícitos o más subjetivos, para ejercerla. Es decir, pues hay que recordar que no tiene mucho que se empezó a tipificar como tal la violencia doméstica. De hecho, gran parte del siglo XX, sin irnos tan lejos, pues usualmente era pensado de que todo lo que ocurría entre las 4 paredes de un hogar, pues debería permanecer ahí. Es por esto que uno de los primeros lemas de la lucha feminista cuando empezó justamente era lo personal es político, porque quería romper con esta idea de que, pues no, lo que ocurre en casa no solamente es como algo aislado y es un problema privado, sino que es el reflejo de los problemas que nos están afectando como sociedad.
Y eso también lo vemos, pues, si nos referimos a los textos religiosos, tanto de la religión judio-cristiana como de la musulmana, pues en ellos implícitamente se está dando a entender que sí, que las mujeres deben pasar a ser propiedad de los hombres e incluso sus hijas e hijos antes de cierta edad. Además, también hay que considerar que los actos de violencia de los hombres o la agresión violenta, en este caso específicamente de hombre hacia hombre, usualmente son celebrados en la literatura, en el cine, en los deportes e incluso en la guerra. Él hacía, por ejemplo, un análisis de las distintas obras literarias, pues desde los antiguos griegos hasta la actualidad, y veía que cuál es la constante que siempre que, como que una prueba de superioridad era cuál, la violencia. No necesariamente la violencia llevada hasta sus últimas consecuencias, es decir, hasta el asesinato, pero sí la violencia como una forma de superioridad. Incluso él argumentaba que ya poniéndonos un poquito meticulosos, algunos deportes pues están sustentados justamente en eso, en ver quién es el hombre que puede ser más violento. Aunque en su momento lo pueden disfrazar como algo determinado de la fuerza, cuando realmente no es así. Es decir, todo este permiso explícito pues también va contribuyendo con los hombres que dicen, pues sí, yo soy agresivo porque pues, ¿por qué no? Lo que también va de la mano con su siguiente pilar, que sería la paradoja del poder, que aquí es donde se pone interesante, porque como él menciona, las inseguridades personales conferidas por la incapacidad de pasar la prueba de hombría o simplemente la amenaza del fracaso son suficientes para llevar a muchos hombres, en particular cuando son jóvenes, a un abismo de temor, aislamiento, ira, autocastigo, autorrepudio y agresión. ¿Y por qué sale esto? Porque justamente en sus distintos viajes por el mundo, él también se encontraba con este fenómeno de que había varios hombres que decían, es que yo no quería, un ejemplo clásico, ¿no? De un adolescente que dice, yo no quería agredir sexualmente a mi pareja, pero pues es que mis amigos tenían que ver que yo soy un hombre como ellos y pues ella no quería acceder a lo que yo quería, entonces tuve que recurrir a la violencia. Y así es como él encuentra esta paradoja donde dice, sí, los hombres tenemos poder, pero tenemos que estarlo reafirmando constantemente siendo violentos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos está esta amenaza implícita que otro hombre va a llegar, nos va a quitar ese poder y aparte puede que nos violente en el proceso. Es decir, se forma como este ciclo de violencia donde te da solamente la opción de o eres el agresor o eres el agredido. Y este tipo de cosas, por ejemplo, digo, él ya no lo llegó a estudiar tanto porque, como les comentaba, pues él se enfocó mucho como en los 90s, principios de este siglo, pero otros investigadores han retomado este concepto y han encontrado que aplica mucho, por ejemplo, en redes sociales, con el perfil de lo que llamamos como el troll. O sea, este hombre que se dedica específicamente a acosar mujeres o a acosar movimientos sociales. Y ellos decían, pues sí, es que es una consecuencia lógica. ¿Por qué? Porque ellos sienten de que usualmente el perfil de estos hombres pues son hombres que socialmente no destacan, que no cumplen con los requisitos de, entre comillas, ser un hombre, y que hacen, pues usan la violencia donde pueden, en este caso con la comodidad de las redes sociales, para intentar autovalidarse. ¿Por qué? Porque sienten que es su única forma de acceder a este poder que se les prometió cuando estaban creciendo, pero al cual no tuvieron acceso necesariamente. Después tenemos otro fenómeno muy importante que es la protección psíquica. ¿A qué se refiere esto? A que la masculinidad tradicional, la hegemónica, la que todavía se sigue perpetuando en varios lados de este mundo, va a ser codificada como un rechazo a la madre y un rechazo a la feminidad. Es decir, un rechazo a las cualidades asociadas con los cuidados y el sustento emocional. Y digo, esta es la frase más típica, más incluso rayando en la estereotípica, porque pues ha sido cuestionada y debatida mucho, pero sigue presente, es esta frase clásica de que los hombres no lloran, o usar estos como agresores misóginos de no seas una niña, no te comportas como niña, no te vistas como mujer, etc. ¿Y qué es lo que causa toda esta serie de agresiones? Va a ser el resultado de una habilidad disminuida para la empatía y una incapacidad para experimentar las necesidades y los sentimientos de otras personas, como algo relacionado a los propios. Es decir, al recibir constantemente este mensaje de que no seas como ellas y al implícitamente ver que, pues, cuáles son sus características, que, digo, esto es bajo el imaginario hegemónico, o sea, lo que la gente asume que debería ser o asumía, de que, pues, ¿cuál es la primera característica? Que ellas son, entre comillas, emocionales. Digo, a tal grado de que incluso en el siglo pasado, pues, se tenía esta patologización donde se tenía el diagnóstico de la histeria, que era de mujeres demasiado emocionales. Entonces, ¿cuál es la respuesta? De que a los hombres a veces es más explícito, a veces es más implícito. Justamente este doctor nos decía que ambas modalidades pueden existir y de hecho coexisten en la mayoría de los casos. Pues te dicen no muestres tus emociones. ¿Por qué? Porque esa es una señal de debilidad.
Y al no mostrar emociones también, ¿qué pasa? Que se disminuye nuestra capacidad de la empatía. Incluso él cita un estudio que pues realmente no tiene tanto seguimiento, entonces pues podríamos decir que solamente es algo que contribuyó, aunque no es al 100% una ley como tal, pero más o menos se le tocó a esta época en que la neuropsicología estaba empezando a usar otro tipo de técnicas más avanzadas y a que empezaran este tipo de experimentos con las llamadas neuronas espejo. Las neuronas espejo se supone que es un modelo que trata de explicar de que la empatía que sentimos hacia otras personas no solamente es a nivel emocional, sino que tiene un sustento fisiológico, que tenemos un cierto grupo de neuronas que van a reaccionar cuando vemos a otra persona experimentando ya sea alegría, tristeza, incluso cuando esté en una situación de peligro. Y esas neuronas al ver eso, como que van a generar una serie de sinapsis que van a hacer que nosotros sintamos esa emoción. Y él entonces encontró un estudio, digo, fue un estudio muy... El problema de las neurociencias es que pues es difícil hacerlos a gran escala. ¿Por qué? Porque pues, todavía es un poco caro hacerlo y pues no todo el mundo se presta, digamos, para este tipo de experimentos, pero él citaba uno donde justamente hacían un perfil como de hombres que tenían problemas de violencia doméstica y se encontraba que en algunos, digo, hasta eso no fue en el 100%, era un porcentaje como del 60-70, tenían una menor cantidad de ese tipo de neuronas. Entonces, aunque ese experimento no tuvo seguimiento, él sugería que a lo mejor si lo rascamos más a fondo, veíamos que pues sí, efectivamente el crecer con este tipo de mensajes hizo que estos hombres no desarrollaran este tipo de neuronas, entonces que fueran incluso fisiológicamente incapaces de sentir empatía por otros seres humanos. Y esto además tiene otra consecuencia, que es la siguiente P, que sería el que él llama punto de presión. ¿Y a qué se refiere él con el punto de presión? A que, ya que la única emoción que se le permite o que está bien vista para los hombres sea la ira, esta se va a convertir en la expresión del sentir de los hombres. Y esto que va a causar además que las demás emociones se van a acumular porque pues finalmente que no las expresemos no quiere decir que no se desaparezcan, sino que simplemente se van a guardar, se van a transformar y al cuerpo ver que la única manera en que tiene permitido de hacerlo es con la ira y con la fuerza, pues van a explotar como si fuera una olla de presión. Aquí también hay algo muy interesante donde él se adelantó a su época. Más o menos unos 10, 15 años antes de que él hiciera esto, en los años 70, 80, estaba muy en boga algo que se llamaba, bueno, muy en boga me refiero a que varios investigadores publicaron al respecto, no necesariamente que la idea se permeó tanto a la cultura popular, que es esta idea del esencialismo biológico. En particular, la idea de que, pues sí, los hombres son así porque biológicamente así son, y las mujeres son así porque biológicamente así son. Y justo lo que él sugería en este punto es que, oigan, pero ¿no creen que, por ejemplo, esta idea de que la testosterona hace agresiva a la gente, más bien tenga también un componente emocional? Es decir, ¿qué tanto podemos decir que es algo que viene ya codificado desde dentro y qué tanto podemos decir que es algo que se aprendió con el comportamiento? Y efectivamente, años después de esto, en la década de los 2010 más o menos, hubo muchas investigaciones, particularmente de investigadoras de neurociencias, que encontraron que sí, que muchos de esos mitos sobre el esencialismo, de que los hombres y las mujeres venimos como de fábrica con estas ideas, pues son falsas. Incluso el año pasado ganó el premio a uno de los premios que se dan a los mejores libros de divulgación de la ciencia, fue uno llamado Testosterona Rex, de una divulgadora llamada Cordelia Fine, que justamente ella hace como un metaestudio de todos estos papers de investigaciones sobre el efecto de la testosterona y su supuesta asociación con la agresividad. Y pues lo que ella encontró es que justamente llegó a una conclusión a la que también llegó este investigador, pero por otro método. Quiero decir, pues es que no podemos decir que es algo ciertamente 100% biológico. ¿Por qué? Porque el factor social está ahí. Y hay que recordar que las personas somos sistemas abiertos. Es decir, sí, traemos nuestra propia información genética, nuestra propia varias cosas biológicas, pero no estamos en el vacío, estamos constantemente intercambiando información con otras personas y con nuestro ambiente. Y esa información a la que estamos intercambiando, este ambiente en el que crecemos va a hacer que ciertas características se desarrollen o no. Es por eso que reducirlo a algo esencialista, pues realmente no contribuye a nada. Lo único que hace es seguir perpetuando estas ideas que ya estamos intentando abolir. Y finalmente, su último pilar sería experiencias pasadas, que va de la mano con lo que les comentaba, y justamente qué es lo que él dice, que cuando crecemos en un ambiente violento, es decir, cuando un niño crece en una casa donde ve que su papá le pega a su mamá y no pasa nada, que ve en la escuela de que, por ejemplo, un profesor puede hacer comentarios
violentos a una profesora y no pasa nada, pues el niño va a crecer diciendo, ah, pues si ellos pueden y no pasa nada, ¿yo por qué no puedo? Es decir, va a hacer lo que ahora conocemos como normalización de la violencia. Es decir, lo va a ver y va a decir, pues sí, esto es algo peculiar, así es como nos podemos relacionar los hombres. Y entonces, ¿qué pasa? Que van a interiorizar esto como un mecanismo de supervivencia y la van a ejercer en distintos contextos y van a reiniciar el ciclo. Justamente él fue de los primeros que propuso este modelo. Digo, aquí no lo metemos tanto porque eso ya es un poquito más específico, pero de la violencia cíclica. Es decir, que la violencia no solamente son hechos puntuales, sino que usualmente se dan como en estos periodos que simplemente están en distintos momentos, pero siempre pueden volver a iniciar, volver a iniciar, volver a iniciar. Él también aquí, por ejemplo, habla del fenómeno de la desensibilización y él hace una analogía muy interesante de que cuando estuvo, si no me equivoco, en Francia, él siempre se preguntaba, oigan, ¿cómo le hacen para cocinar a las ranas? Porque para cocinar a las ranas tienes que hacerlo exactamente a 60 grados. ¿Para qué? Para que las proteínas que están en su músculo pues puedan como que digerirse, por así decirlo, de la manera adecuada. Y entonces dijo que un chef le explicaba, ah, pues obviamente no las podemos meter al agua de 60 grados porque pues las ranas van a brincar. Entonces lo que hacemos es que las ponemos en agua a 20 grados y cada cierto tiempo vamos subiendo la temperatura a 30 grados, a 40 grados, a 50 grados. Y cuando llegamos a los 60 grados, la rana ya no va a poder salir porque como su cuerpo se fue adecuando a la temperatura, pues ya no lo siente como algo agresivo, pero al mismo tiempo pues la temperatura va a tener el mismo efecto en sus proteínas, pues la va a cocinar. Y él decía, acá es lo mismo. Cuando van viendo la violencia, como usualmente la violencia no siempre es constante, sino que va gradual, pues empieza a lo mejor como algo muy pequeño, es decir, como discusiones, como gritos, va subiendo, va subiendo, va subiendo, y cuando por fin se convierte en golpes, pues la persona ya está tan adecuada que pues no, digamos que nuestro instinto de supervivencia que nos dice de que en una situación de peligro tenemos que o pelear o huir, pues hasta cierto punto no se activa. ¿Por qué? Porque ya lo normalizamos. Y es por eso que él decía que esto explica por qué varios estudios que lo sustentan, de que personas que crecen en ambientes sumamente violentos tienen mayor probabilidad de asimismo convertirse en violentas. Y de nuevo, luchando contra el esencialismo, él decía, no, no es porque la violencia se herede ni esté en los genes ni nada, sino lo que pasa es que pues más bien son comportamientos que se normalizan, entonces simplemente se van replicando una y otra vez. Y ahora con todo esto, digamos que al final de su conferencia, pues él decía, ok, ya les expliqué como esta teoría que nos permite entender de dónde viene la violencia de los hombres, pero bueno, ¿qué podemos hacer para acabar con ella? Porque pues, es muy bonito saber que está ahí todo, muy interesante, pero ahora sí que este fue nuestro marco teórico. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Pues bien, para esto él también dice que hay que entender algo fundamental que se llama la tríada de la violencia masculina. Es decir, que es un error pensar que la violencia es exclusivamente de hombres hacia mujeres y ya, sino que más bien va hacia tres grupos, hacia las mujeres naturalmente, pero también hacia otros hombres. Y aquí entra lo que les decía al inicio, que justamente porque él vio distintas culturas, vio que también había violencia hacia niños. ¿Por qué? Porque son vistos como no hombres. Incluso uno de los insultos favoritos, pues es este de no te comportes como niño, eres muy juvenil, etcétera. Hacia hombres de otras razas, particularmente esto lo vio en Estados Unidos y en Europa, con todo este fenómeno del racismo mezclado con el machismo. Hacia hombres con discapacidad, porque pues también percibió que eran vistos como no hombres, particularmente con discapacidades del tipo motriz, y justamente hacia las personas homosexuales, específicamente hacia los hombres, porque él lo interpretaba como que, bueno, pues finalmente no necesariamente siempre la homofobia va a ser porque tú estás en contra de la diversidad sexual desde el punto de vista religioso, sino que también puede ser, o mejor dicho, complementarse, porque dices, es que esos hombres no están siendo como hombres, entonces ellos son un peligro para el sistema que a mí me da privilegios, por lo tanto tengo que violentarlos para traerlos como de vuelta, por así decirlo. Y al final, hacia ellos mismos, porque justamente él menciona que en una de sus charlas, pues uno de los hombres lo increpó y le digo, oiga, pero pues yo estaba viendo el otro día un estudio y decía que los hombres tienen un índice de suicidio mayor que las mujeres, incluso que puede llegar a ser el triple. Y él decía, pues sí, efectivamente es el triple por todo lo que les dije, porque toda esta paradoja del poder, esta amenaza de que si no nos comportamos de cierta manera vamos a perder nuestros privilegios, pues sumado con la armadura psíquica y con nuestra incapacidad de expresar nuestras emociones, pues nos va a estar llevando cada vez más y más a ¿y cuál va a ser el escape para varias personas? El suicidio. Y justamente al contemplar esta triada, él dijo, bueno, ¿qué podemos hacer para desmontarlo? Y así es como generó estas estrategias.
La primera que él dijo, que ya ha estado pasando poco a poco en distintos países, es reformar y transformar socialmente, políticamente, legalmente y culturalmente. Es decir, quitarle un poquito de glamour a la violencia, proponer nuevas formas de resolver los conflictos de manera no violenta, particularmente entre hombres, meter leyes como más, no necesariamente más punitivas, pero sí leyes más efectivas para la violencia doméstica, que vamos a tomar ahorita en el tercer punto. El siguiente, pues, era esto de desmantelar las estructuras psíquicas y sociales de género que traen consigo tal peligro, es decir, todo este trabajo que se hace de hombres hacia hombres para explicarles de que, pues, está bien expresar las emociones, de que, pues, está bien que se sienten incómodos ante ciertas cosas, retomar la idea, reformarla, incluso destruirla, rearmarla, de que hay muchísimas formas de ser un hombre. Y finalmente, y esto iba con la parte del primer punto, trabajar con los hombres que ya ejercieron violencia de una forma de que les permita cuestionar sus percepciones y privilegios para que el mensaje llegue a ellos con respeto y compasión. Es decir, lo que él decía es que no sirve para nada llenar la cárcel de hombres, las cárceles de hombres que han cometido violencia doméstica. ¿Por qué? Porque no va a servir de nada. Lo que realmente sirve a largo plazo es, pues, buscar estrategias de rehabilitación donde ellos puedan entender que la violencia que están ejerciendo pues ni es natural, ni está bien vista, ni nada, sino que simplemente es una alternativa que en su momento tuvieron, pero que no tiene por qué ser la única. Ya ejemplos un poquito más concretos, pues los vemos aquí. Por ejemplo, este de acá es uno de los llamados nuevos patrones de masculinidad que justamente empiezan a cuestionar estas ideas, sobre todo en lo respectivo a la crianza, en lo respectivo a la paternidad, al trabajo doméstico, porque pues también él mencionaba que esta idea de que los hombres deben ser los únicos proveedores económicos y las mujeres las únicas encargadas de la casa, pues contribuye a esta violencia. Y pues finalmente lo que les decía, de buscar métodos de educación alternativos que no simplemente estuvieran basados en violencia y ya. Esta otra es una campaña que igual pueden, si tienen un rato, buscar en internet, que se llama Dejemos de Hacerlo, que es una serie de videos que hacen distintos hombres de la Ciudad de México, donde explican específicamente el tema del acoso callejero. Y dicen, por ejemplo, qué es el acoso, por qué ocurre y qué es lo que pueden hacer como hombres para ya no aplicarlo. Y bueno, antes de terminar, vas a poner tus imágenes. Ahora vamos a mostrarles un poco de otro trabajo que hacemos ya aplicado un poco más a la ciencia, a manera de cierre. Espera. Vamos a dejar pausa. Y ahora vamos a compartir. No, espera. Ahí está. Primero la de esto y luego la de la. Bueno, espero que ahorita puedan ver en pantalla la imagen que estoy mostrando. Sí, pues díganme, si no, pues no. Nos habla un poco sobre qué evidencia científica tenemos nosotros como personas de ciencia experimental para demostrar lo que estamos diciendo acá en la unidad de género del Instituto de Materiales de la UNAM, que es donde trabajo. Pues nos interesa mucho la parte de métricas, la parte de números, porque está muy bien hacer eventos, está muy bien hacer difusión, pero también qué es lo que estamos haciendo y qué métricas o con qué indicadores contamos. Acá tenemos algunos que ya están publicados en varios papers y pues nos hablan, por ejemplo, de cuándo es cuando las personas más buscan el Día del Hombre, porque existe un Día del Hombre, al igual que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Entonces, el Día del Hombre es el 19 de noviembre y obviamente ese día algunas personas lo buscan, pero más lo buscan cuando es el Día de la Mujer. Es decir, lo que nos decía Fernando hace un momento es muy cierto y lo podemos ver en los números. Los hombres se sienten vulnerados y sienten que sus derechos están violentados cuando eh, el 8 de marzo, que es el Día de las Mujeres, pues empieza a haber manifestaciones, empieza a haber revueltas, entonces es justamente ese día cuando empiezan a buscar más cuando es el Día del Hombre. Y eso es como bien trágico. La que sigue. Hay que ponerle pausa. Que bueno, solamente una acotación, específicamente el 19 de hombre está pensado un poco más como de el día para hablar de la violencia de hombres a hombres, particularmente de, por ejemplo, el abuso sexual infantil, que es específicamente de niños, porque muchas veces se da mucho hacia niñas y pues no son las mismas características, entre otras cosas. Y ahora, aquí está la otra. La página de materiales.
escuchan a la vez. Y pues bueno, acá en pantalla lo que tenemos ahorita es el famosísimo efecto Scully. Espero que ubiquen a la mujer que está en pantalla ahorita. Sí, sí, si no, pues nos comentan ahorita mismo por este medio, pero resulta que en los años 90 existió esta serie que se llamó Los Expedientes Hola. Secretos X. Entonces, Bueno, Dan Scully está... hola. Sí, Astro, sí, Sí, seguimos viendo la la presentación de presentación. PowerPoint, la que dice campañas, la última diapositiva, campañas contra la ah, ok. violencia. Tal vez haya que compartir de nuevo, porque se me hace que están haciendo referencia A ya a las otro imágenes. documento. Ah, ya sé. A ver, un segundo. Exactamente, sí, déjame, arreglamos ese problema técnico. ¿Ahí ya la ven? ¿Pueden verla? Sí, vemos una imagen de STEM. Sí, mira. Perfecto, muy bien. Es justo con lo que habíamos empezado hace rato, que es esta parte de STEM, lo que les dije que memorizaran de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pues bueno, en divulgación de la ciencia, lo que hacemos al hablar de STEM y STEM en género es ver las intersecciones y la interseccionalidad que hay en todo esto. Les comentaba ahorita sobre la agente del FBI, Dan Scully, que pueden ver en pantalla, de los Expedientes Secretos X. Sabemos que esta serie fue o pasó en los 90s. Y entonces, en Estados Unidos, donde hay muchísimo presupuesto para hacer este tipo de investigaciones, lo que hicieron los divulgadores de la ciencia es ver cuántas mujeres se metían a carreras de STEM, justamente cuántas mujeres matemáticas había, cuántas ingenieras se graduaban, cuántas mujeres eran lo que acá en CONACYT llaman en las nuevas encuestas recursos humanos ocupados en ciencia y tecnología, RHOCIT. Y lo pueden consultar en las últimas encuestas que hizo INEGI hace cada 2 años, la última es de 2017. Entonces, pues bueno, en Estados Unidos hicieron esto, pero llevan haciendo muchos años. Entonces pudieron comparar los resultados de los años 80, que son cuántas mujeres se gradúan en estas carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería y matemáticas, y cuántas mujeres tenemos ahora, después de los años 90 y después de esto. Cuando se fueron a la parte no cuantitativa, sino cualitativa, y le preguntaron a estas mujeres por qué habían escogido una carrera científica, lo que respondían era generalmente este modelo, que era el modelo de la figura de bronce. El modelo de la figura de bronce es algo que las personas que hacemos divulgación de la ciencia le llamamos a personas a las que queremos parecernos. Es un modelo histórico y social que nos dice que las figuras de bronce son muy importantes, son role model, como le llaman en inglés. Eh, Modelo, personas que admiramos, que vemos en los medios y como quienes queremos ser. Entonces resulta que muchas de estas niñas y jovencitas en ese entonces, en los 90s, se inspiraron en personajes como Dan Scully. Y no solo eso, también ahora ya está el famosísimo efecto Doctor House y el efecto Grey's Anatomy, Anatomía de Grey, el efecto Sala de Emergencias. Entonces, estas carreras se ven motivadas por eso y tener modelos de mujeres empoderadas como este de Dan Scully, científicas, ha ayudado muchísimo. Y es justamente del libro que voy a hablar ahora, que es el que les voy a compartir. Y entonces la escala, la presentación de hace rato no pudieron verla, la que mostré sobre el Día del Hombre y de la Mujer. No, donde venían las métricas, esa sí no la podemos visualizar. Ah, perfecto, ok. Vamos a checarla. ¿Ahí la ven? Ahí pueden verla. No, si gustan dejar de compartir esa imagen que nos están mostrando ahorita de STEM y vuelven a compartir la Ajá, perfecto. otra. Ah, ya. Un segundo. Compartir pantalla. Y debe ser esta. Muy bien, ahora sí ya pueden verla. Sí, Perfecto, ese es nada más lo que les mencionaba hace rato sobre el Día del Hombre y Día de la Mujer y se puede ver como estas partes en esta bella grafiquita. Si quieren ver los resultados publicados que tenemos en el Instituto de Materiales, se pueden meter a la página oficial de materiales de la UNAM y ahí está en un paper que publicamos hace 2 meses, ¿sale? En el último número de la revista de materiales. Y nada más era para mostrarles los picos. Ya les expliqué hace rato a qué se refería esto, de noviembre y marzo.
Entonces ahí pueden ver esta variación de picos y pueden ver que los picos de marzo son enormes en comparación de noviembre. Es decir, a los hombres no les interesa saber cuándo es el Día del Hombre, siendo el Día del Hombre. Les interesa saber cuándo es el Día del Hombre, el Día de la Mujer. Es decir, sienten vulnerados sus derechos y se sienten amenazados por esto. Y pues métricas de este estilo hay muchísimas. Ahora les voy a compartir la página del libro que salió publicado apenas en la UNAM y pues intenta esta conciliación justo en materia de derechos humanos y toda la parte de ciencia y tecnología. Esto en realidad es algo nuevo. A Fernando y a mí nos sorprendió mucho que hace 2 años, cuando fue el Congreso Nacional de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, fue la primera vez que se realizó una interseccionalidad específica, es decir, mesas de debate eh, para hablar de ciencia y tecnología con perspectiva de género. Los únicos hombres que había en esa mesa éramos Fernando y yo, entre 30 mujeres. La mayoría de ellas divulgadoras de la ciencia. Entonces, pues es algo que se está estudiando muy poco, es algo por lo que hay muy poco interés y particularmente el estudio de masculinidades es muy poco explorado dentro de los estudios de género. Nos vamos a temas sí muy trascendentes como feminicidios, sí muy trascendentes como STEM, pero no estamos estudiando de masculinidades, no estamos hablando de diversidad sexual, no estamos hablando de aborto y otras líneas que son bien especiales y bien importantes dentro de todo esto. En este año, en este congreso, el nuevo Congreso de Divulgación de la Ciencia, 2 años después de lo que estoy platicando, pues ya hay más propuestas. Llevamos, por ejemplo, este libro que les vamos a presentar ahora y otras interseccionales de género. No sé si ya lo están viendo. Ah, perfecto. Ahorita les vamos a compartir este libro. ¿Ya lo pueden ver? Sí, se ve. Muy bien. Se llama Mujeres Sembrando Conciencias. Entonces, la UNESCO hizo este premio muy importante junto con L'Oréal. L'Oréal, esta empresa cosmética y de belleza que todos conocemos, pues muchísimo de su dinero lo donó para una beca especial que es la beca de Mujeres en la Ciencia. Espero que ustedes lo ubiquen siendo, pues, estudiosos del género en la parte de ciencias. La hizo en México, la propuesta la retomó la Academia Mexicana de Ciencias, que son quienes hacen el Congreso de Divulgación de la Ciencia del que les hablamos hace un momento. Y L'Oréal, junto con la UNESCO, pues hicieron esta interseccionalidad. No es la primera vez, por cierto, que la iniciativa privada o la industria privada mete dinero para causas sociales. El premio Nobel mismo que esta semana tenemos muchísimo, pues salió de Alfred Nobel y de los explosivos. El Congreso Solvay, que es la imagen de divulgación de la ciencia que quizá más han compartido en toda la historia, donde sale Marie Curie, Albert Einstein y demás, pues lo hizo Solvay. Solvay desarrolló la producción de carbonato de sodio y de potasio. Fue el primero que hizo el proceso Solvay para el mismo. Entonces, pues bueno, no es algo nuevo. L'Oréal, en este caso, esta industria de belleza y de tintes y demás, pues decidió meter dinero para mujeres en la ciencia. Ciencias naturales y exactas, debo aclarar, no ciencias sociales. Entonces, las laureadas de este premio, que año con año se da, y de esta beca que se da a nivel nacional en México, pues retomamos todas las historias aquí en la UNAM y generamos este libro que pueden ver ahorita en pantalla. Es un libro publicado por la UNAM y por el instituto donde trabajo, el Instituto de Materiales. Lo pueden checar, está en línea. Nada más tienen que meterse pues, a la página del Instituto de Materiales y acá pueden ver un poco del índice de los créditos. Y acá tenemos entonces la vida de estas laureadas. Esto nos habla del modelo de bronce que les había manejado hace rato. Este modelo de que es muy importante para las niñas y para las jóvenes y para todas las personas poder ver y parecernos a estas mujeres mexicanas. Tenemos una gran variedad de mujeres aquí. Tenemos varias del Cinvestav y del Poli, entonces acá verán algunas de sus colegas. Por ejemplo, esta es Ana Sofía Varela Gas, que es además no solo ganadora de este premio, sino a nivel internacional para mujeres jóvenes, que se da para investigadoras de menos de 35 años, promesas. Ella estudia sobre energéticos y todo lo demás. Citlali Sánchez Aque, a mí me encanta este ejemplo de la doctora Aque, porque ella, aparte de la parte física que maneja, que es dificilísima, ella está convencida de que las asociaciones civiles como nosotros y las organizaciones de la sociedad civil son muy importantes, ya que ella es de origen indígena, ella habla lengua maya,
Y en la población AQUE quiere hacer una fundación AQUE para las niñas en la ciencia y niñas en tecnología. Acá la vemos trabajando con láseres. Edna Leticia, por ejemplo, es una bióloga, maneja con biología sexual de las ranas y pues habla sobre esto. Erika Bustos está en Querétaro, Isis, y pues tenemos una gran cantidad de ejemplos, tanto de universidades privadas como públicas. El ejemplo que tenemos ahorita, Luz María Alonso Valerdi, ella es del TEC de Monterrey, entonces está muy interesada en la parte de industria junto con las universidades. Y me gustaría aprovechar el tiempo que tenemos restante para preguntas y demás comentarios que tengan por aquí. Muchas gracias, Astron y también Luis por esta gran plática. Como ya lo comentaron, vamos a hacer una serie de preguntas donde esperamos que ellos nos puedan responder. Recuerden, si no pueden abrir el micrófono, pueden escribirnos en el chat y nosotros vamos leyendo las preguntas. Entonces, quien guste participar, estamos abiertos a recibir los comentarios. Tenemos tiempo. También les voy a compartir un enlace para que registren su asistencia, por favor. Y pues bueno, yo sí tengo en particular una duda, ¿no? Ya que estamos aquí entrados con el micrófono. Mencionaban mucho estos pilares, ¿no? Y se enfocaban también en la parte de que la rehabilitación es, digamos, la parte medular para que esta violencia que se genera por parte del sistema social, digamos, es como debemos partir, ¿no? O sea, no creo que me perdí en el punto. A lo que voy es que la rehabilitación es clave. La rehabilitación de las personas es clave para que, no sé si sea correcto decir que destruyamos estos pilares, quizá lo correcto es decir modificarlos para evitar en un primer sentido la violencia, ¿no? E ir quitando esta historia del famoso patriarcado para que empecemos a tener una cultura de equidad, ¿no? Justamente, pues bueno, en este aspecto hay como 3 rubros que se tienen que manejar. El que bien mencionas ahorita es el de la reeducación. Primero lo que tenemos que hacer es la educación, es decir, las personas que ahorita no tienen prejuicios, es decir, las infancias, por ejemplo, personas que todavía no están tocadas tanto por el patriarcado, no tienen lesbofobia, no tienen homofobia, no han cometido o no tienen antecedentes violentos o de feminicidios o no están tan, pues, amañados por el patriarcado. En este caso, en este sentido, sería educarlos. Esa es la primera parte. La educación, como sabemos, es una vía muy lenta. Si nos vamos a la parte histórica, ustedes mismos, siendo del Politécnico, lo saben, en los años 50, pues algo que se sembró desde los años 50, este proyecto hermoso que es el Politécnico Nacional, pues apenas está dando frutos ahora. La industria petroquímica tanto tiempo tardó, la industria de extracción, que ustedes tienen uno de los mejores institutos de extracción, pues apenas estamos viendo resultados. Igual para que veamos resultados en el futuro, tenemos que empezar a sembrar ahorita, como bien lo dice el libro que tenemos, sembrando conciencia, sembrar semillas. Pero bueno, ese es para la educación. Lo que tú mencionas ahorita es la reeducación. Cuando ya tenemos un concepto establecido, un prejuicio antes, pues es muy difícil. Albert Einstein en una de sus famosas frases decía, triste época la nuestra, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Recordemos que a Einstein le tocó pues la carrera nuclear y la parte armamentista, el proyecto de Manhattan también le tocó. Entonces, en su tiempo ya era posible desintegrar los átomos en sus partículas elementales, pero él siendo mismo migrante, él siendo mismo judío, él hablando en primera persona como una persona excluida, dijo que en su época era más difícil desintegrar un átomo que un prejuicio, porque él veía que los prejuicios aún existían, él todavía sufrió la segregación por ser judío, por ser migrante y demás. Entonces, es muy difícil la reeducación, si Albert Einstein mismo lo dijo, pues no hemos avanzado tanto en temas sociales, y para esto hay varios lineamientos. La UNESCO, en su libro Me sonrojaría si pudiera, que es el último libro que sacó en materia de STEM y género,
dice que esto se puede lograr a través de varias cosas. La primera son las cuotas, las escabrosas cuotas. A los activistas sociales no nos gusta o no nos encanta tanto el tema de las cuotas. Para los que no saben qué son las cuotas, es cuando por ley, por estamento, por reglamentos, tiene que tener cierto número de mujeres, cierto número de hombres, la famosa paridad. Pues la UNESCO dice, después de años que llevamos haciendo esto de las cuotas, hemos visto que funciona y que se tiene que seguir haciendo. Entonces, ni modo, las cuotas es algo que vamos a seguir teniendo en toda la vida. Metro separado para mujeres, metrobús separado, mujeres a fuerzas por cuota que tienen que ocupar cargos directivos en institutos de investigación, por ejemplo. Entonces, pues esa es la primera y la UNESCO mismo lo dice. Entonces, cosa epistémica bien fuerte. La segunda parte de las cuotas, pues es la parte de la sensibilización y es a la que apostamos la sociedad civil. La sensibilización se logra a través de pláticas, talleres y demás, y se puede medir, como bien les hemos dicho, hay instrumentos que pueden medir esta parte de sensibilización. Si han ido al Museo Memoria y Tolerancia acá en la Ciudad de México, al final les aplican algunas encuestas y son indicadores bastante precisos. En verdad, si no contestas después de haber visto todo lo del Holocausto y todo la historia detrás que te cuentan ahí en el museo, es porque una de dos, o eres psicópata o tienes psicopatologías, o si saliste sensibilizado. Entonces son indicadores bien precisos, no por ser ciencias sociales, los científicos exactos, no podemos medirlos, hay que tener también esa parte. Eliminar esa idea, y pues eso sería entonces los pilares que mencionas y las guías que existen. Okay. Sí, indudablemente sí tenemos mucho camino que recorrer. No, como lo mencionabas, no con las nuevas generaciones, porque ellos indudablemente, para ellos es lo mismo, porque tratan a las personas de igual forma, ¿no? Pues no sé si el problema, pero nosotros somos, ya como adultos, somos los que tenemos este tipo es que no sé la palabra correcta de decirlo, ¿no? Estas complicaciones mentales, ¿no? Que nos orillan a empezar a hacer estas divisiones, ¿no? Hacer una clasificación, inclusive, de las personas. Claro, Y todos yo creo que tenemos también, exacto, y también allí el problema deriva a veces en que nosotros somos los educadores principales, ¿no? De nuestros seres cercanos. Entonces, eso también genera que les empecemos a transmitir, que era algo que tú comentabas, ¿no? Que este dominio social que hay entre los hombres no es que sea genéticamente heredado, no es conductualmente heredado, ¿no? Entonces, ahí completamente. sí sería, Los perdón, nuevos estudios en ciencia lo muestran y eso está padrísimo. Por ejemplo, también tenemos las personas transexuales y los hombres transexuales que tienen tratamientos hormonales, inyectan testosterona. Entonces ahora tenemos modelos científicos humanos validados por generaciones porque los hombres transexuales han inyectado testosterona por 30 años, 20 años. Y si en verdad la testosterona fuera lo que hace agresivos a los hombres, ¿por qué los hombres transexuales no son más agresivos? O no tienen 50% más de incidencia en cáncer, ciertos tipos de cánceres, no desarrollan alopecia o calvicie en la coronilla, que ignora testosterona. Entonces tenemos que terminar este modelo biologicista horrible que tenemos, decir que si nacen así, no nacemos así. La sociedad es la que genera estos cosas. exacto. Tenemos unas preguntas en el chat. La primera es de Cristian Gibran Corona. Él dice, buenos días, tengo una pregunta. ¿Podría definir patriarcado y por qué la sociedad mexicana lo presenta? Claro, el patriarcado es un sistema político y social que existe culturalmente desde siempre. Empezó con los cazadores-recolectores, si quieres algo como más historicista, en este modelo en el que pues aún vivíamos en cuevas y pasamos de las cuevas con la agricultura a vivir de forma sedentaria, pues empezamos a construir casitas, ¿no? Ok, una vez que construimos las casitas, pues alguien tenía que quedarse a cuidar la casa y alguien tenía que salir a cazar y a recolectar bienes. Entonces, por mera cosa estadística, por mera decisión biológica, por X o Y razón, los machos humanos o los machos de especie humana son los que empezaron a salir y a recolectar y las hembras se quedaron en casa. Ahí es donde empezó todo y eso lo seguimos reproduciendo.
Pero ahora yo te preguntaría, pues bueno, ¿tú recibes tu salario en sal? Porque salario viene de sal. Entonces, pues obviamente no recibes tu salario en sal. Matrimonio viene de matriz. Sabemos que ahora dos hombres se pueden casar y los dos hombres no tienen matriz. Entonces, ¿dónde quedó la palabra matrimonio? Las palabras cambian con el tiempo. Las definiciones cambian con el tiempo. Y al igual que ahora no salimos a cazar mamuts ni a recolectar bayas y no dedicamos a la agricultura, Salvador Novo, uno de los grandes poetas, pensadores de México de principios del 20, bien lo decía para Diego Rivera: oye, tú apoyas mucho los derechos campesinos y todo, pero ¿alguna vez has ido al campo y has algo cultivado con tus manos? Le dijo a Diego Rivera, Salvador Novo, porque Diego Rivera se burló de que Salvador Novo era homosexual, en uno de sus murales, donde por cierto aparece con la manita caída. Entonces, Diego Rivera le dijo: no, pues yo jamás he cultivado en toda mi vida. Entonces le dices: ¿cómo andas diciendo estas cosas? Pues lo mismo diría para el patriarcado: oye, tú sales a cazar mamuts, tú sales a recolectar bayas al bosque. Pues no, estas ideas que vienen del neolítico y de la edad de piedra, pues simplemente ya no van. Las sociedades van cambiando con el tiempo. Ya tenemos lentes, por ejemplo. Hay personas que utilizan lentes. Te voy a decir, quítate los lentes porque eso va en contra de la naturaleza. Es una discapacidad que no debería ser. Estás heredando a tus hijos la miopía. Pues lo mismo con el patriarcado. Pasa exactamente lo mismo. Es un modelo que ha sido muy cómodo para el 50% de la población o casi el 50% de la población y por eso lo hemos permanecido. Es este sistema. Y como todo sistema puede cambiar, tiene que adaptarse y está cambiando, desafortunadamente. Y en el contexto mexicano, pues creo que ya hay algunos ejemplos. Eh, hay como más que se puede ahondar ahí. ¿Por qué está tan arraigado en el sistema mexicano? Creo que por este sentido en el que finalmente estamos muy atados también a la agricultura y a la producción de bienes. Si te das cuenta, las sociedades que tienen menos patriarcado son las que ya se dedican menos a la agricultura, sino a ciencia, tecnología, países como nosotros diríamos países pobres, como Estados Unidos, porque son pobres en recursos, países como la Unión Europea, que son pobres en recursos naturales, pues todos ellos, ya que no se dedican a estas actividades como la agricultura, como nosotros todavía, pues no tienen modelos patriarcales, al contrario, tienen primeras ministras, tienen mujeres en cargos de poder, etcétera. Sí, exacto. Bueno, tenemos otros comentarios, pero eso lo puntualizamos al final. Muchas gracias, Alejandro. Yolanda, ahorita platicamos un poquito al respecto. Si tienen alguna otra pregunta, igual pueden hacérnoslas. Si no, pues bueno, esperamos unos 2 minutitos, Astron, para concluir la sesión. ¿Vale? Claro. Igual recuerden, pueden hacerlo abriendo su micrófono o pueden hacerlo por el chat. No sé si, Astron, si quieras comentarnos algo más. Vi que compartiste tu página. Justamente, pues tenemos aquí a su disposición la asociación civil, que es la que representamos. A través de esta asociación civil es con la que trabajamos en la UNAM y es con la que sacamos estos instrumentos. Entonces, estos instrumentos los pueden checar ya sea en nuestra página o en la página oficial del Instituto de Materiales de la UNAM. Entonces, acá si se van a algunas partes, pues les voy a mostrar esta parte del instrumento famosísimo que manejamos para hablar de temas de género y ciencia. Entonces, en esta sección de ciencia, pues tenemos la parte de ciencias naturales y exactas, la encuesta que hicimos en 2019, vamos a presentar los resultados en el Congreso de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología este año en Tabasco. Y pues habla sobre qué es la encuesta, cómo la hicimos, la privacidad de las personas, etcétera. También tienen varias materias de divulgación que pueden revisar. Y en la asociación civil, ya que somos estudiosos del género, pues tenemos varias líneas como interrupción del embarazo. Pueden revisar interrupción del embarazo con nosotros. La parte de educación sexual, la parte de diversidad. Y sería como esa parte. Si quieren checar como más de la encuesta y demás, pues acá están todas las demás. Para esta, les recomiendo mucho los instrumentos que les había mencionado. Acá están las ligas. Es, por ejemplo, la encuesta nacional sobre discriminación en ADIS 2017. La encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en PECI, que es de 2017 también. La encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco en CODAT 2016-2017. Y ahí tienen como algunas métricas muy importantes para poder medir toda esta parte de la discriminación, cómo se percibe a las mujeres en la ciencia. Hay muchas preguntas, muchos indicadores que pueden revisar.
Y más importante aún, pues tenemos materiales de divulgación, porque sabemos que los números, datos, está como horrible andarlos checando. Entonces hay muchos recursos, hay videos, hay pláticas, hay ciclos de cine, hay conferencias, hay obras de teatro. Esta obra de teatro nos gustó muchísimo, habla de Dorothy Hodgkin. Ella fue una mujer que ganó el Premio Nobel de Química y nos habla sobre el feminismo en Premio Nobel de Química. Se dio la noticia ayer de que una mujer ganó el Premio Nobel de Física. Entonces, pues eso a las personas que estudiamos ciencia y género nos atañe muchísimo. No sé si hay como más preguntas por ahí, comentarios, igual pueden ser comentarios. Sí, bueno, en este momento no han colocado nada en el chat. Yo tengo una pregunta. Estos materiales que tú nos estás mostrando, ¿podemos hacer en algún momento uso de ellos para compartirlos entre la comunidad? Claro que sí, parte de todo Sí. lo que como asociación civil defendimos, y de hecho nos costó mucho trabajo con el Instituto de Materiales que yo trabajo en la UNAM, como trabajador de la UNAM, pues fue esta parte de hacerlo a través del principio de Creative Commons. Creative Commons, pues lo sabemos que es esta parte de que se puede compartir. La UNAM lo único que nos pidió es que respetáramos su logo y, como lo pusimos en nuestra presentación al principio, el logo del Instituto de Materiales. Entonces, pues eso es para los materiales que hemos hecho con ellos. Con el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, que trabajamos en Morelia, pues nos piden igual el logo de Radioastronomía y Astrofísica, que está enorme, porque su nombrecito está enorme, pero pues bueno. Y para los materiales de nuestra asociación civil, pues nada más nuestra ACE y ya con eso. Entonces... Ok. Perfecto. Sí, voy a tomar de la palabra. Evidentemente te vamos a informar si, en qué momento los utilizaremos para hacer un poco más de difusión entre la comunidad. Me parece que, bueno, solo hay agradecimientos por la plática, que ha sido muy buena. De hecho, no venía a comprar. Solo venía a... Entonces, si puedes dejar de compartir la Claro que sí. pantalla para hacer la entrega virtual de su reconocimiento, ya para finalizar. Y bueno, mientras ocurre esto, respecto a los comentarios que hacían de pláticas para mejorar el entorno y el clima laboral, les comento que sí, ya se está trabajando con ello. Están invitados mañana, perdón por el break informativo, mañana hay una plática sobre manejo de estrés, está enfocado en esta parte. En los siguientes meses y en el transcurso del año que sigue vamos a seguir trabajando con este tipo de pláticas. En este momento les recuerdo, esta es una plática de la red de género, cuestiones más enfocadas al ambiente laboral se pueden tocar, pero tienen que estar enfocadas en este rubro de género. Muchas gracias. Yo me voy a permitir compartir la pantalla, ahora sí. Bueno, en este momento les vamos a hacer entrega de su reconocimiento al maestro Luis Fernando Patlán y al editor Astro. Y dice así: el Centro de Biotecnología Genómica y la Red de Género del Centro otorgan el presente reconocimiento al maestro Luis Fernando Patlán Vázquez, integrante del colectivo DIVU AC, Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia, por su destacada participación con la plática titulada Masculinidades sin Violencia, realizada el 7 de octubre de 2020 en la plataforma Zoom del Centro de Biotecnología Genómica. Atentamente, firma la doctora Amanda Oliva Hernández, directora del Centro de Biotecnología Genómica. Y lo mismo es para el reconocimiento al editor Astro Rigel Martínez Rosas, igualmente integrante del colectivo DIVU, AC, Diversidad, Cultura, Género, Alimentación y Ciencia, por su participación con la plática titulada Masculinidades sin Violencia, igualmente el 7 de octubre del 2020 a través de la plataforma Zoom del Centro de Biotecnología Genómica. Nuevamente firma la doctora Amanda Alejandra Oliva Hernández, la directora de este centro. Yo les agradezco infinitamente a los dos ponentes por su participación. A mí, en lo personal, me gustaría que nos acompañaran, a reserva de que ustedes nos acepten esta invitación de participar en algún otro momento.
Yo en unos 10 minutos les envío de forma digital su constancia y bueno, cuando sea posible les entregaremos físicamente este reconocimiento por toda la labor que hacen, tanto por compartirnos esta información como lo que hacen de forma ya personal con este colectivo. Me parece algo muy interesante. Y pues les reitero nuestro agradecimiento y la invitación para que participen nuevamente. Muchas gracias, y antes de que concluyamos esta sesión, les recuerdo que la próxima semana, el 15, tenemos otra plática. Nos va a acompañar el Comité de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, y les recuerdo, el día de mañana tenemos una plática relacionada con clima y cultura laboral para que nos acompañen. Muchas gracias, pasen una excelente tarde. Bueno, aquí hay muchos agradecimientos para ustedes, Astron y maestro. Pues bueno, sería todo y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Luego, muchas gracias.